Buenas noches, les saludamos desde Guadalajara, Jalisco. Y vamos a continuar con el tour en el curso de las 10 emanaciones luminosas. Hoy con el tema de la Keter, primera parte, que es la céfira más elevada del árbol de la vida. Hoy que estamos a 30 del mes de Ad, ya iniciando el mes de Elul, que es Rosh Hodesh Elul, luna nueva, y del año 5784, y pues hoy es 3 de septiembre del 2024. Así que si alguien desea unirse a nuestro grupo, aquí les dejamos los datos. El grupo se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik, y les dejamos aquí un correo para ver si desean, por si quieren reunirse y tener contacto directo. Muy bien, vamos a iniciar esta primera parte. La céfira de Keter. ¿Qué es Keter? Como hemos visto, pues aquí tenemos un diagrama del árbol cefirótico que consta de 10 dimensiones o 10 niveles, 10 escalones, digamos, 10 estados de conciencia que le llaman las 10 emanaciones luminosas del árbol de la vida, del jardín del Edén, y que el cual fue un precepto inicial para nosotros desde el jardín del Edén, antes de bajar a este mundo, de que deberíamos de conectarnos con este árbol, porque de otra manera íbamos a conectarnos con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y seguramente pereceríamos. Y por eso estamos aquí, y nuestras vidas son finitas, ¿sí? Entonces tienen un tiempo, y pues estamos conectados con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso estamos en un dualismo, pero no de conciencia, sino una dualidad cuerpo y alma, que juntas son simbióticas y que pues se necesitan una como la otra, pero la que debe regir es el alma, no las necesidades del cuerpo. Y vemos que pues estamos exactamente al revés. Lo que rige es el cuerpo. Bueno, ¿qué es Keter? Keter es la céfira superior, que dijimos que es la primera manifestación de la luz divina, del Ein Sof, hacia las dimensiones hacia abajo. Es decir, la primera manifestación de la luz de nuestro Creador, el Santo Bendito es Él, y es la semilla de nuestra alma. Podemos decir que es la raíz del árbol de la vida, del árbol de la vida, exactamente. Nosotros vemos el árbol de la vida aquí, un árbol aquí en nuestro mundo, pues las raíces están en el suelo y los frutos están en la parte superior. Pues en el mundo espiritual es viceversa. Las raíces del árbol están en el mundo espiritual y los frutos aquí. Quiere decir que la parte potencial está en el mundo espiritual y la manifestación está aquí. Es decir, la causa de las causas está en el mundo espiritual, y todo lo que está aquí en este mundo no es más que una manifestación del mundo espiritual. Las cosas físicas, los objetos, el universo completo, los seres humanos, todos los reinos, el mineral, vegetal, etcétera. Y todo lo que nos ocurre aquí en este mundo es producto de lo que ocurre en el mundo espiritual. Y todo lo que ocurre en el espiritual es consecuencia de lo que nosotros creamos en el mundo espiritual, y que luego aquí lo sufrimos o lo disfrutamos. Pero depende totalmente de nosotros. No depende de nadie ni de nada más que de nosotros mismos. Así que el destino que nosotros tenemos aquí depende absolutamente de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una conexión con el mundo espiritual, pero de la cual somos inconscientes
e ignorantes. Y lo que pretendemos en este estudio es saber cómo conectarnos con ese mundo espiritual para que todo lo que tenemos aquí en este mundo sea un reflejo de lo que nosotros hacemos. Por tanto, el ser humano vive con consecuencias, con circunstancias, con lo que le ocurre en este mundo sin saber de dónde proviene y se culpa a todo alrededor. Pero si tuviéramos la conciencia de que todo nosotros somos la causa de ello, este mundo sería muy diferente. Pero bueno, vamos a encontrar que la Keter es la primera conexión con el Ein Sof, como dijimos, y es el contacto con la emanación del Santo Bendito sea. Es decir, es el impulso inicial o voluntad. De manera que Keter es la voluntad primigenia y el acto final, o sea, es Malhut, es decir, este mundo. La voluntad inicial está en el mundo espiritual en lo más alto, pero la manifestación está aquí. Keter también se conoce como la corona. La corona, y aquí, en este mundo, Malhut quiere decir reinado. Entonces, ¿cómo es posible que la corona esté tan lejos del reinado? Bueno, para poder conectar la corona con este mundo, necesitamos saber cómo funciona el árbol de la vida, y como lo hemos venido estudiando a raíz de ya muchas clases, pues hoy vamos a continuar aprendiendo ese decir. Es decir, que Keter es la causa y Malhut es el efecto. Todas las demás Sefirot es todo lo que sucede en el camino, es decir, aquí está Keter y todo lo que ocurre aquí es el camino. Aquí está la causa de las causas y aquí están los efectos. ¿Sí? Bueno, pero ya dijimos cómo vamos a conectarnos con Keter. Entonces, Keter también es la visión a largo alcance. ¿Qué es la visión a largo alcance? Es decir, ver más allá de lo que nuestros ojos físicos, de lo que nuestra razón, nuestro intelecto, nuestros 5 sentidos, etcétera, ve. Es más allá, es una visión superior. Keter es la unidad. Keter es el uno. Todo está indiferenciado en ese nivel. Allí es donde está la fuente de energía, la fuerza y el poder para materializar los pensamientos y visualizar todo lo imaginado. En la Kabbalah hemos aprendido que estas 10 sefirot se ordenan de acuerdo a 3 columnas, ¿sí? La columna derecha, que ya la hemos aprendido, la columna izquierda y la columna central. La columna derecha es la columna que se le conoce columna larga porque representa el amor y la bondad. La columna izquierda es corta porque representa el juicio y el poder y la restricción. Y la columna central o cuerpo se dice que es la intermedia porque representa la misericordia, la armonía perfecta entre el amor y la restricción. De esta manera, las 10 sefirot sirven como conductos a través de los cuales Dios regula su interacción con los seres humanos de acuerdo con sus acciones. Pero sobre todo, solo está, pero sobre todo, solo está el quien las dirige. Pero en ningún poder la dirige, ni por encima, ni por debajo, ni por ningún lado. ¿Sí? Todo eso ya lo hemos estado estudiando, simplemente hacer una pequeña recordatorio. Entonces, podemos decir también que el árbol de la vida también se puede ver como triadas, ¿sí? Aquí tenemos Keter, Jochma, Binah. No lo pongo porque ya se lo saben ustedes de memoria. Luego tenemos la siguiente triada, la intermedia, que es
Gesed, Geburah y Tiferet. Y la tercera tríada es Nesa, Od y Yesod. Todo esto confluye hasta el mundo físico en el que nosotros, en lo que nos está mostrando. Pues cada tríada comprende un equilibrio completo entre la derecha, entre la izquierda y el centro, y cada una expresa una acción completa. La tríada superior representa la entrega más grande de la misericordia, con independencia de cuánto uno lo merezca, es decir, allí se manifiesta la misericordia que nosotros no podemos ni concebir. Es una misericordia que va más allá de la comprensión humana. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. La tríada del centro y la tríada inferior reflejan progresivamente consideraciones con respecto a nuestro mérito, de lo que nosotros realmente nos merecemos, al punto en el cual el santo bendito ser puede retener su misericordia si no somos dignos de ella. Así que toda la misericordia que se genera en este mundo es producto en lo particular y en lo general. Quisiéramos que lo que está pasando en este mundo hubiera misericordia, pero desafortunadamente, en términos generales, hay misericordia en algunas partes, pero en otras no. Lo cual quiere decir que como género, que como una humanidad no estamos teniendo el suficiente merecimiento. Y los pocos que queremos que tengan merecimiento somos los niños, los aprendices de Kabbalah, para darle suficiente mérito y Dios se compadezca de este mundo, porque en realidad las situaciones por las que estamos pasando en este momento y en el pasado histórico son muy tremendas. Pero todo tiene remedio, todo tiene una comprensión. También decimos pues que Keter es la corona. También llamado Gulgota. Algunos les será familiar el término Gólgota, así como que quiere decir cráneo. Así como la corona descansa sobre la cabeza, así Keter está sobre toda la sefirot y corresponde a la luz espiritual, es decir, al aura que rodea nuestros cuerpos y nos conecta con la raíz de nuestras almas. La raíz de nuestras almas se llama la Shoresh HaNeshama, en la dimensión espiritual, es decir, la raíz de nuestras almas, de nuestra alma, de nuestros niveles de alma, están allá. En el próximo curso vamos a hablar de los distintos niveles de alma, cómo se comporta, cómo es, cómo llega de acuerdo a la edad, al avance de la conciencia, etcétera, mucho más de lo que vamos a aprender. De manera que nosotros, a medida que vamos ascendiendo por el árbol de la vida, vamos creciendo en nuestro nivel de conciencia. Es decir, a medida que más subimos, más comprendemos cómo funciona este mundo. Entonces, como nosotros más comprendemos cómo funciona este mundo, pues ya no juzgamos, o sea, menos juzgamos a nadie. Entre menos conciencia tenemos, entre menos nivel de conciencia, más juicio emitimos hacia los demás. ¿Por qué? Porque no comprendemos. Pero a medida que vamos comprendiendo, vamos entendiendo que nosotros únicamente somos canales de decisiones o de decretos que se toman en las dimensiones espirituales, es decir, el cielo. Y así entendemos que hay una voluntad. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay una voluntad, menos juzgamos a las personas. Nosotros a veces es muy fácil juzgar a quien tenemos enfrente, a los que están alrededor de nosotros, a las personas, a los vecinos, a las gentes públicas, etc. Pero ¿por qué juzgamos? Porque no tenemos el nivel de conciencia adecuado. Es decir, sabemos que hay una voluntad y nosotros simplemente somos canales de entender de las decisiones que se toman arriba. Entonces, como dijimos, la primera voluntad está desde arriba. ¿Por qué no podemos juzgar?
Lo mismo que hemos platicado en otras ocasiones. Ahorita es temporada de lluvias y algunos frutos, por ejemplo, un manzano, no sé si conoces el árbol del manzano, o hay manzanos de temporada, pero por ejemplo, agarras una manzana en este momento y la manzana está bonita, pero está verde, pero la agarras y la muerdes y sabe amargosa, muy amargosa. ¿Por qué sabe amargosa? Pues porque todavía no está madura. Lo mismo pasa, pero ¿qué tal cuando llega a su etapa de maduración, que normalmente es a finales de septiembre, octubre, que es cuando la manzana está muy buena? Hablo de algún tipo de manzana, pero estoy poniendo simplemente un ejemplo, una metáfora. No podemos juzgar a la manzana porque está amarga, o que está... ¿Por qué? Pues porque sabemos que está en un proceso de crecimiento. Así nosotros, si comprendemos que el ser humano está en proceso de crecimiento, algunos más y otros menos, pues no podemos juzgarlo. Igual no podemos juzgar el comportamiento de un niño, de un bebé. ¿Por qué? Porque sabemos que está en etapa de crecimiento. Pero entonces, si vemos una persona ya muy mayor, a esa sí la juzgamos. ¿Pero por qué la juzgamos? Pues aunque ya tenga muchos años, igual no ha crecido en su conciencia. Sigue estando igual de verde. Por tanto, nosotros no podemos juzgar hasta que el único que juzga es el creador. Y como ve el evento completo, pues no tiene por qué juzgar a nada. ¿Por qué? Porque está viendo, es como el padre que ve a su hijo que está en crecimiento, no lo juzga. Entonces, la voluntad también se conoce como razón. En hebreo aquí tenemos razón. Razón, ¿por qué? La voluntad divina proviene de Keter, es la palabra para designar la voluntad del Creador, la razón última y causa por la cual Él creó todo lo que existe. Entonces, todo lo que existe es voluntad de Él. Y es también el propósito final y el objetivo hacia el cual tiende toda la creación. El único propósito de este mundo es que el hombre persiga una vida espiritual, que busque su origen divino, que busque su divinidad. Al ascender por la escala espiritual, es decir, por el árbol de la vida, nos acercamos cada vez más a la voluntad última de Dios. De manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos voluntad de algo, hay que ver qué voluntad es la que es, pero si es una voluntad altruista, por ejemplo, no pertenece a nosotros. Nosotros somos el conducto de esa voluntad. En Keter también se ve un nivel de misericordia que es difícil de concebir, decíamos al principio. Es una misericordia que se asigna aun cuando el humano no lo merezca. Es decir, es un nivel que no alcanzamos nosotros a comprender. Pero mira, vamos a ver un ejemplo. Quizá nosotros podemos tener misericordia por alguien pues que le está yendo muy mal, que no tiene suerte y que le está yendo, pues ahora sí que no le viene una cuando ya le viene otra, le está yendo mucho mal en su vida y decimos, ay, pobre persona, quisiéramos que le fuera mal. Ahí tenemos misericordia y si nosotros podemos ayudarla y la misericordia está dentro de nosotros, pues lo vamos a apoyar y ayudar. Pero como seres humanos también, no podemos, quizá no tengamos la misma misericordia en alguien que nos ha hecho mucho daño, que nos ha causado problemas, que nos ofende, o a personas que están destruyendo la creación, a personas que abusan de otras personas sobre personas, de personas que roban, que asesinan, que extorsionan, de genocidas, de criminales, etcétera, y que están continuamente destruyendo la creación. ¿Y qué es lo que decimos?
esta gente no tiene perdón de Dios. Y sin embargo, el santo bendito Él tiene misericordia y los perdona. Digo, es un ejemplo, porque ahí nosotros también a veces disfrutamos o gozamos de una misericordia de la cual no somos ni siquiera merecedores. Hay zonas en el mundo donde al parecer no hay misericordia y todo parece que está tan mal. Y entonces, ¿cómo hacer para que cambien esas circunstancias? ¿Y para qué ir tan lejos? Aquí mismo, en México, estamos teniendo una situación de inseguridad muy grande y pues quisiéramos que viera la misericordia y que se apoderara de tantas personas que de repente se quedan sin un miembro de la familia, ya sea que lo secuestren, lo asesinen o que asalten a alguien, etcétera, etcétera. Eso quisiéramos que no ocurriera. Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos, como dice el dicho, para que bajar la misericordia de este mundo? Hay un perfil de ser humano que hace que esta misericordia se vierta en este mundo. Y esa misericordia que proviene del mundo espiritual, de los decretos, de malos decretos y de decretos, pues, también en el mundo espiritual hay decretos buenos. Este perfil de persona es el sadik, el justo. Y el justo mediante todas sus acciones que va a realizar, ya sabemos lo que hace un sadikim. Por eso nuestro grupo se llama Aspirantes a Sadik. Un sadik ya ha transformado su manera de ser, su carácter, todas sus malas midot ya las ha corregido. Pero tiene la tecnología espiritual para hacer sus meditaciones, sus oraciones a través del Elim, a través de todas las oraciones que ya hemos estado viendo, la Ketore, etcétera, los ayunos, etcétera, etcétera, y todo aquello, y que por su propio mérito, su gestión es escuchada en el mundo espiritual y hace que la misericordia baje a este mundo aún que el ser humano no lo merezca. Por eso es importante que en un lugar exista un sadik. Cuando en un lugar las cosas van tan mal, tan mal, tan mal, es porque no hay un sadik, no hay un ser justo. ¿Dónde vemos esto? El ejemplo lo vemos en Bereshit, en Génesis, cuando Abraham le ruega al Creador que por favor no vaya a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice, pues yo no lo voy a destruir si hay 50 justos en ese lugar. Entonces, pues, Abraham le ruega, bueno, y si hubiera 40, si hay 40 no lo hago. Bueno, y si hubiera 30, pues tampoco, etcétera, etcétera, hasta que le dice, bueno, y si hubiera 10, dice, y si hubiera 10 justos, yo no destruyo ese lugar. Pues no lo había. La única manera que pudo, como no había justos, pues tuvo que caer ese decreto en el mundo físico, y el único que logró Abraham es rescatar a su sobrino Lot, que ya la historia pues ya la conocemos, ¿no? Entonces, la persona que alcanza el nivel de razón, es decir, de voluntad, no quiere decir que si ya somos unos sadikim, ya, ojalá, esperemos que así sea en un futuro, pero estamos haciendo el esfuerzo a través del estudio, a través del conocimiento, a través de la corrección de nuestras malas midot, a través de la oración, a través de todo esto, y el hecho y el esfuerzo que ustedes están poniendo aquí en este momento es un mérito tan grande que no tienen idea de lo importante que es. Es más, dicen los Mekubalín que las personas que estudian Kabbalah una hora es como si estudiara un año
de estudio bíblico o de Torah. Quiere decir que la sustancia tan grande que tiene esta sabiduría te puede ahorrar vidas y regresos, y te puede aumentar un grado de conciencia muy grande, y te puede quitar una cantidad de decretos que seguramente te iban a suceder, pero debido al mérito que estás o que estamos haciendo, estos decretos son anulados. Entonces, dice que aquel que alcanza el nivel de razón, es decir, de voluntad, puede estar colmado sin límite de todas sus necesidades de verajá. De verajá, pues sabemos que es bendición. Así que de necesitar 10, le llegan 100. De necesidad de amor, le llegan mucho amor. Y no confundamos amor de hombre o de mujer, en el sentido de que va a decir, no, pues me van a llegar muchos candidatos, que es posible que sí, pero no nos confundamos con el aspecto de la promiscuidad, ni mucho menos, sino ¿de qué? De amor de todos, por ejemplo, amor le llegan a honores de persona cercana, de reconocimiento, de cercanías con los hijos, le llegan alabanzas de sus mismos hijos, de bendiciones de familia, de nietos, de amigos, de hermanos, de compadres y todo eso. Y pues obviamente los recursos también, todo lo necesario. Es decir, que quien tiene aquel nivel de razón pide y le llega en abundancia. Si yo tengo el nivel de razón, pido y me llega, si necesito uno, me llegan 10. Si necesito 100, me llegan 1000. Si necesito 1000, me llegan 10,000. Si necesito 10,000, me llegan 100,000, etcétera, etcétera. Qué bien, ¿no? Y no hablemos solamente de pesos, sino de todo las verajá. Bueno, Keter, decimos que a nivel intelectual hay distintos niveles de intelecto. El intelecto es cuando, pues sí, se piensa con el sentido lógico, con el sentido de la capacidad de pensamiento de la mente, pero siempre con el nivel de lógico. Pero cuando hablamos de intelecto, estamos hablando de un intelecto superior, un intelecto divino, es decir, el nivel más alto de intelectualidad, pero no de los intelectuales que nosotros conocemos, sino de intelecto eh, superior, de intelecto mayor. Entonces, se dice que Jochma y Binah corresponden al intelecto, ¿sí? Jochma y Binah, como ya vimos la vez pasada, cerebro derecho, cerebro izquierdo, y vimos también la céfira o la cuasi céfira de Da'at. Entonces, esta es la parte intelectual racional, la parte intelectual supralógica. Pero ¿en qué estamos arriba de estos dos intelectos? Aquello que conocemos y comprendemos corresponde a Jochma y Binah. Keter, por otro lado, corresponde a la emuná. ¿Qué es la emuná? No se confundan con fe religiosa. La emuná es un nivel de entendimiento superior donde es una fe mayor, pero no es una fe en el sentido religioso, sino una fe con conocimiento, es decir, con certeza del por qué ocurren las cosas. Ya habíamos visto que cuando vimos el tema de la emuná, que tiene 3 columnas, ¿verdad? La emuná, todo viene del Creador. Una. Dos, todo es para bien. Y tercero, todo lo que ocurrió, qué es lo que me está queriendo decir, cuál es el código que hay y qué es lo que hay que corregir. Pero la emuná es un entendimiento todavía más superior de cómo funciona no solamente este mundo físico, sino el mundo espiritual. Es decir, no es una fe sin mente, sino una certeza, una emuná que incluye y a la vez trasciende el intelecto. Así que si habláramos del intelecto divino, pues el entendimiento divino es infinito. El nuestro, pues no es infinito, nuestro intelecto es finito, porque llega a ciertos niveles
de intelectualidad, incluso de inteligencia. A nivel de inteligencia, pues veíamos que hay, ¿cuál es el mayor nivel de intelectualidad que había? Pues que decían que Einstein ganaba sobre 50 y Stephen Hawking, por ejemplo, también 50, 55. Entonces nosotros, el promedio, ¿en cuánto anda? Andan entre 18, 25 y ya 26, ya los muy inteligentes. No, no, estamos hablando de inteligente mayor. Decíamos que Adama Rishon, antes de bajar a este mundo, tenía un intelecto de 1000, imagínate. Es decir, podía ver de un lado del universo al otro. Pero el intelecto divino es infinito. O sea que no importa cuán alto podamos ascender en la escala espiritual, siempre quedará a niveles superiores que aún no hemos ni siquiera comenzado a entrever. El intelecto humano puede compararse a la mente de un niño que aprende constantemente a través de sus maestros, de los libros, de las experiencias de la vida. Al crecer, comprenderá evidentemente pues más y al mismo tiempo tomará fuerzas de conocimiento que ha obtenido y ello lo llevará a aprender todavía más. Cada nuevo descubrimiento le abrirá nuevos y vastos horizontes. Comprenderá cuánto más hay aún por conocer. Mucho más de lo que pensó en el comienzo, siempre quedarán campos enteros de conocimiento totalmente desconocidos para él. Siempre existirán niveles superiores de sabiduría que aún no ha alcanzado. Entonces, si nosotros entendemos que en nuestra vida hemos pasado por ese proceso, siempre debemos entender que todavía hay más. Entonces, esto es una lección de humildad, es decir, reconocer que por más inteligente, que por más cosas que tenga aquí, siempre hay más. Y como el intelecto es muy grande, a medida que nosotros aumentamos nuestro nivel de conciencia, a nivel de Keter, vamos a tener cualidades psíquicas de alto grado y una visión, como decíamos al principio, de largo alcance, mayor comprensión, te pueda permitir tomar decisiones siempre asertivas y no estar cometiendo errores continuos. Porque el que se deja ir por sus emociones, por la inmediatez, por la prisa, comete muchos errores. Pero cuando estamos activando la cefira de Keter, estamos tomando decisiones correctas, estamos actuando con sabiduría. Por eso nos dice los grandes cabalistas, y esta información o este estudio que estamos recibiendo viene del cabalista y sabio de Rabbi Nachman de Breslev, y nos dice, el estudiante de Kabbalah debe siempre concentrarse en la sabiduría más elevada y en el intelecto inmanente que se halla en todas las cosas. ¿Qué es el intelecto inmanente? El intelecto inmanente es aquello que solamente proviene del intelecto divino y que todo está plasmado en todas las cosas que nosotros tenemos contacto. Entonces, como estudiantes de Kabbalah, nosotros debemos unirnos a ese intelecto de modo que éste pueda iluminar nuestro propio intelecto. De esa manera, pues seremos capaces de acercarnos al Santo bendito es Él. A través de cualquier cosa que hagamos en este mundo, a cualquier cosa, siempre con la conciencia de Jirá, ¿se acuerdan? Jirá es decir, la conciencia de que en todas las cosas que nosotros hacemos, la presencia divina siempre está. Pero si alguien tiene un pensamiento y crea algo o se ocupa de algo, debe ser consciente de que ahí está la presencia divina siempre que nosotros estemos conscientes de ello. De otra manera, podemos estar contaminados por pensamientos negativos o pensamientos spam, que dicen basura. Así que el intelecto inmanente es una gran luz que brilla constantemente para una persona. Por ejemplo, en Eclesiastés, en 8.1 nos dice,
La sabiduría hace brillar el rostro de la persona. Hay otro detalle, como decíamos, si nosotros tenemos pensamientos, hay que ver cuándo nos conectamos con un pensamiento correcto o incorrecto. Es decir, con un buen pensamiento o con un mal pensamiento. Nosotros, como dijimos, y lo vuelvo a repetir, nosotros pensamos que nuestros pensamientos son nuestros. De hecho, no lo son. Nosotros somos receptores de pensamientos. El cerebro, por ejemplo, es una antena de pensamiento. El órgano más grande que tiene el ser humano, ¿cuál es? La piel. Entonces, también la piel es un receptor. Por eso cuando dicen, ay, se me puso el cuero chinito, estamos recibiendo energías de pensamiento, pero también hay pensamientos contaminados. Esos pensamientos contaminados vienen de dónde? Vienen de las familias que hemos estudiado, que son descendientes del cruce de, del pecado original, vamos a llamarlo así, no me gusta decirlo, pero el cortocircuito cósmico que hubo entre Adán y la LIT y la demonia, que vivieron muchos años juntos antes de crear al primer ser humano. Y de ahí se crearon seres espirituales que hasta el día de hoy nos siguen azotando. Y uno de ellos es identificado incluso en la Torá, que habla de Amalek, de los amalequitas. Habla de que Josué y Moisés todo el tiempo estuvieron peleando contra Amalek. Pero Amalek, pues, como dijimos, la Torá, la Biblia, es para descifrarla, porque como está, no es comprensible. Así que Amalek es la duda, representa la duda. La duda, cuando aparece en nosotros o cuando viene la duda, viene la incertidumbre y de ahí viene el miedo. Y el miedo es la emoción más destructiva, paraliza, hace todo. El miedo no debemos de conectarnos jamás con él. Podemos ser precavidos, pero no miedosos. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una emuna, cuando no tenemos una fe mayor, y no tenemos certeza, pues nos viene la duda. Entonces, de ahí viene el miedo. El miedo, cuando te conectas con él, estás mal. Por eso nosotros siempre debemos vibrar con alegría y entendiendo. Por eso es importante ir creciendo en el nivel de conciencia. Amalek es la misma numerología que Safek, quiere decir duda. Todos, no importa cuán seguros puedan parecer, nos enfrentamos siempre a las dudas. La gente se encuentra asediada de todo tipo de preguntas y de pensamientos confusos. Así que el intelecto siempre puede ver más allá del torbellino de la vida. Por el contrario, hay muchas instancias en las que el sol, es decir, la capacidad de tomar una decisión, está oculta y prevalece la oscuridad. Uno simplemente no puede ver, entre comillas, cómo salir del problema. A veces no ve la luz al final del túnel, como cuando está uno metido en una gran encrucijada. Entonces, cuando tenemos certeza, tenemos una luz reflejada, o sea, una luz de Hasadim, que decíamos. Nuestra fe es la existencia de una solución, los que nos permite salir hacia adelante. Por ejemplo, en el versículo de Isaías 30-26 dice, la luz de la luna será como la luz del sol. Cuando la emuná de una persona llegue a ser fuerte, la luz de la luna aumentará y llegará a brillar tanto como la del sol. La emuná nos guiará a través de los momentos más difíciles hasta que alcance una genuina claridad.
Entonces, el intelecto del que más seguimos hablando, que es el verdadero intelecto. Pero no todo lo que se presenta como intelecto es verdadero intelecto. Por ejemplo, existen filosofías e ideas que parecen muy impresionantes, pero que pueden alejar a la persona de la divinidad, puede alejarlo del santo bendito es Él. Entonces, tal intelecto también es llamado luz del sol, pero la luz que refleja es una luz de falsa creencia. Entonces, así vemos personas frecuentemente que se arruinan a causa de una falsa creencia. Y con respecto a esta clase de intelecto, dice Isaías también en 24:23, la luna se turbará y el sol tendrá vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? La luna esto es una metáfora obviamente, la luna representa la imaginación, ¿sí? Y el sol, como ya hemos estudiado, representa la conciencia. Una persona lunática, una persona que se deja guiar por su imaginación desbordada, sin ningún control, es presa de Amalek o es presa de las inteligencias caídas, de las inteligencias espirituales que hacen daño. Por eso dice, una imaginación desbordada sin control, la conciencia, el sol tendrá vergüenza. ¿Por qué? Porque el sol, recordemos el caso de Yosef Atzadik, ¿no? Cuando fue tentado por la mujer de Putifar. Él volteó y vio al sol, es decir, Yosef representa la luna, la imaginación, mientras que su padre, que era Jacob, vio el rostro de su padre, representa la conciencia, es decir, cuando la conciencia maneja la imaginación, no hay ningún problema. Por eso no tiene vergüenza el sol. Estas son metáforas, ¿verdad? De ahí la importancia que nosotros no nos debemos dejar manejar por nuestras emociones por ningún tipo. El control de nuestra conciencia, es decir, el alma, debe controlar las emociones del cuerpo. La inmediatez. Bueno, pues seguimos un poco adelante y vamos a lo que se llama el verdadero intelecto. El verdadero intelecto, nos escribe también Rabbi Natán, dice, no importa cuán inteligente pueda ser una persona, si sus palabras no son palabras de verdad, carecen entonces de valor y pueden llegar a ser dañinas. O sea, por más inteligente que sea algo, pero si no está conectado con la verdad, con la conciencia, puede hacer mucho daño a las personas. Por ejemplo, el médico puede prescribir un cierto tratamiento, podrá explicar cuidadosamente en base a lo que él ya sabe. Dice qué medicamento o qué diagnóstico será beneficioso para el paciente y aportará pruebas para validar su punto de vista, es decir, los análisis que se hacen, ¿verdad? Si el paciente empeora como resultado de su tratamiento, entonces, ¿de qué vale la sabiduría del médico? Pues no, ahí se equivocó. Este principio se aplica a todo. Si uno no alcanza la verdad de algo, entonces no ha alcanzado la absoluta sabiduría. Entonces, el único y genuino intelecto es la verdad. Lo que queremos nosotros a través del estudio es adquirir sabiduría, conocimiento divino, no conocimiento puro ni cosas interesantes. Pues para conocer cosas interesantes, pues vete a otro lado, menos aquí. En la universidad puedes tener mucha información, muchos conocimientos intelectuales, pero no. Aquí lo que queremos alcanzar es la sabiduría superior, como nos dicen los cabalistas, como dice Nagman de Breslev, que el estudiante de Kabbalah debe procurar ser sabio. ¿Cuál fue? Recordemos en Bereshit también, cuando Shelmo, el rey Salomón, sucede a su padre, le dice el santo bendito es él, pídeme todo lo que quieras. Eres hijo de mí,
de mi hijo consentido, así que pues tienes derecho a pedirme lo que quieres. Y obviamente, pues en lugar de pedir, bueno, cosas físicas, poder, reinos, territorios, etcétera, etcétera, dijo, no, yo lo único quiero que me des es sabiduría. Y por eso se dice que el rey, el hombre más sabio de la historia fue Salomón. Y de esa historia, pues ya ustedes las conocen de sobra, eso espero. Entonces, el verdadero intelecto solo puede obtenerse mediante la emuná, es decir, mediante la fe mayor. Y aunque a primera vista esta puede parecerse, solo ahí el intelecto es incapaz de aferrarse de algo. En realidad es su fuente, la fe y el intelecto son la verdad, son uno. La verdad es el creador. Esto se debe a que por medio de la emuná uno es capaz de discernir y aceptar de los otros, es decir, de los verdaderos sadiquim, solo aquello que uno sabe entre comillas, que es verdad. Entonces, ¿de dónde podemos nosotros recargarnos en este estudio? Pues de los verdaderos sadiquim, es decir, de los verdaderos sabios. Y esto que estamos estudiando proviene de ellos, proviene del Zohar, proviene de los grandes sabios de la Torá, los cuales fueron ilustrados desde los primeros por el ángel Raziel, por la Torá misma que fue recibida por Moshe Rabbeinu en el Sinai, y a todos los cabalistas que son los sabios antiguos. Entonces, de ellos estamos, vamos a decir, estamos mamando la leche y la miel, es decir, el conocimiento de ellos para llegar a ser sabios. En suma, el conocimiento es llamado conocimiento solo cuando lleva a conocernos. Es decir, el conocimiento solo se puede llamar conocimiento sí y solo sí cuando nos lleva a reconocer al Santo bendito es Él. Es decir, cuando tenemos conciencia de Él, es cuando llegamos a un verdadero intelecto. Bueno, y en esta reunión vamos a hablar del intelecto trascendente. 2 puntitos más y vamos a dejar concluida esta primera parte y la próxima la seguimos en la siguiente clase. El intelecto inmanente. ¿Qué es el intelecto inmanente? Como dijimos, es el intelecto que corresponde solamente al creador. Entonces, en nuestras lecciones previas, en nuestras clases previas, hemos aprendido que nuestra alma, o que el alma, está compuesta de 5 niveles interconectados. ¿Sí recuerdan? Que es el Nefesh, el nivel más bajo en este mundo. ¿Sí? Ujú. Déjame ver si tengo aquí el diagramita, pero bueno, no lo tengo, pero bueno, se los debo para la próxima. Pero aquí se los explico. El Nefesh está en este mundo físico, es el alma básica, ¿sí? Es con el cual nosotros, al tomar nuestra primera respiración, tenemos un Nefesh, que es el que mantiene los signos vitales del cuerpo, ¿sí? E incluso cuando estamos dormidos, ahí está el Nefesh, ese nivel de alma. Luego tenemos, y que lo adquirimos en etapa de niñez. Luego tenemos, esto lo vamos a aprender en el siguiente curso, pero solamente para hacer un pequeño resumen. Luego tenemos el nivel de Ruach, que se puede decir que es nivel de espíritu y que se recibe en la edad entre los 7 años y los 13 años y que corresponde a este nivel del árbol de la vida. Luego tenemos el nivel de Neshama, que está en el nivel superior y que se llega a recibir después
de los 13 años, digo, después de los 21 años, los primeros hasta los 7, luego hasta los 13 y luego hasta los 21 años. Del 21 años se supone que el ser humano ya debe tener esos 3 niveles de alma, aunque hay variaciones, esas las explicaremos en el próximo curso, porque hay quien pierde el nefesh y solamente se queda en el nivel de neshama. Hay muchos seres humanos que así se han quedado, por eso actúan como están. Y hay un nivel superior que es el nivel de Hayá, el de Yehida. Es decir, ese nivel superior corresponde al nivel más alto del alma. Todo este estudio solamente es una mención previa, pero todo este estudio lo vamos a hacer en el curso siguiente. Entonces, te digo, esto lo hemos ya mencionado en clases previas, ¿sí? Entonces, el Nefesh, el Ruach y el Neshama son llamados niveles inmanentes del alma. Estos corresponden a nuestras pulsaciones inconscientes, a la identidad consciente, es decir, al yo y a la conciencia superior. Los últimos niveles, que es Hayá y Ejidá, que ya corresponden al mundo de Atzilut, al nivel superior, corresponden a Jochma y Keter, respectivamente. Estos se encuentran más allá de nuestra capacidad de entenderlos o de internalizar en ellos. Entonces, estos niveles son superiores, que esos corresponden al intelecto inmanente. Seguimos hablando con el tema de inmanente. Y finalmente hay una frase en la Torah que dice, Naase benishama. O sea, conforme diremos y escuchemos. En Éxodo 24:7 dice, todo lo que Dios diga, Naase nishama, haremos y escucharemos. Es decir, ahí vienen las misbot, es decir, las leyes con las cuales el Santo Bendito nos los dio en la Torah para poder llegar a Él, pero generalmente no lo hacemos, porque no lo conocemos bien, o viene una información tergiversada desde el punto de vista religioso, y pues esto no nos conduce a un nivel superior. Entonces, cuando Israel recibió la Torah en el Sinai y declaró, Naase benishama, los ángeles descendieron y colocaron 2 coronas sobre las cabezas de cada israelita. ¿Por qué? Porque se supone que desde la salida de Egipto hasta la llegada al monte Sinai, llegaron puros, sin defectos y con un nivel de conciencia muy alto. Por tanto, esas coronas, las coronas, esos keter, fueron puestos en cada israelita. Y venían con diamantes, con perlas. ¿Qué son las perlas? Las perlas son la sabiduría, el conocimiento. Entonces estos ángeles bajaron y en cada persona, en cada israelita, y como dice el Zohar, allí estuvimos nosotros. Esta generación que hoy vivimos, allí estuvimos. Entonces, en ese momento, nosotros estuvimos ahí. Entonces, una corona era por Naase y otra por Nishma, es decir, una por escuchar y conocer. Estas coronas fueron retiradas después. ¿Por qué fueron retiradas? Porque vino el efecto de otro cortocircuito muy grande que fue el becerro de oro. Y por eso quedó vedada y quedó codificada la Torá. Por eso algunos, sobre todo el Antiguo Testamento, no se entiende muy bien, pero mediante la Kabbalah nosotros la podemos descifrar y digamos que esas coronas las estamos adquiriendo, esas perlas de sabiduría. Pero nos dice el Zohar, dice, después del becerro de oro, pero estas le serán devueltas en el futuro. Es decir, en este tiempo van a ser devueltas. ¿Por qué?
porque estamos aprendiendo y estas perlas de sabiduría nos están regresando gradualmente. Todo, sí y solo sí, todo aquel que quiera estudiar y conectarse con estos secretos del cielo. Así está escrito en 35:10 de Isaías, dice, los redimidos por Dios volverán a entrar a Sión. Sión es la ciudad de David, con canciones de alegría y eterno regocijo sobre sus cabezas. El Rabí Nachman de Bresles nos dice, las palabras Naaseh ben y Shama corresponden a los aspectos ocultos y revelados de la Torah. Naaseh quiere decir haremos, es el símbolo de la Torah revelada, lo que estamos estudiando, incluyendo los preceptos que cada persona debe de cumplir, es decir, las misbot, de acuerdo con su nivel. Y Nishma, escucharemos, es el sinónimo de la Torah oculta, aquello que se encuentra más allá del nivel de comprensión actual de una persona, pero que estamos adquiriendo. Esta misma relación existe entre la Torah y la plegaria. Haremos es el símbolo de la Torah, aquello que nos es revelado mediante la Kabbalah, aquello que sabemos cómo cumplir. Escucharemos el sinónimo de aquello que está oculto, correspondiente a aquello por lo cual debemos también orar. Y ya finalmente, debemos entender que la Torah es el aspecto revelado del conocimiento. La plegaria o la oración es paralela al aspecto de la Torah oculta, aquello que está más allá de nuestra capacidad de comprender e interiorizar. Esta era la intención cuando David decía en Tehilim 19:18, pensamos, abre mis ojos de modo que pueda percibir las maravillas ocultas de tu Torah. Lo mismo que dice en la oración, ¿no? La oración que dijo Terry al principio. Esto es que todos nuestros grandes profetas y sabios hicieron. Y esto es lo que hizo el rey David con sus 5 libros de los Salmos. Y es lo que significativamente corresponde a los 5 libros de la Torá, es decir, al Pentateuco. Génesis, Levítico, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Mediante los Salmos, el rey David transformó efectivamente la Torá en plegaria. Así que nosotros también podemos hacer lo mismo mediante el estudio, mediante la oración. La Torá es la voluntad de Dios, es el regalo más grande que hemos recibido, pero que no lo sabemos, porque no lo apreciamos. Es un diamante que está oculto y que no hemos abierto ese regalo. La Torá es la voluntad de Dios y luego de haberla estudiado, podemos transformar esa misma Torá en plegaria. Así que nosotros devolvemos la Torá que nos dio Él, se la devolvemos a Él en forma de plegaria. Bueno, todo esto es muy interesante y muy importante que lo vemos. En una hojita pues vienen tantas cosas. Y pues la próxima clase vamos a continuar. Espero que ahora sí concluyamos y poner algunas cosas prácticas en las cuales poder conectar con Keter. Bien, pues aquí me detengo y pues estoy abierto a preguntas, si es que las hubiera, claro. Directamente. ¿Me decías el impulso inicial? El impulso inicial se refiere exclusivamente a la sabiduría de Keter, a la sabiduría que es el intelecto inmanente que solo pertenece a Hashem. El impulso inicial es la voluntad del Creador, es la voluntad del Santo Bendito es Él, que por su voluntad propia hizo su creación. Entonces, allí está conectada la voluntad de Él. Todo lo que existe, lo que nosotros lo podemos percibir y aún lo que no percibimos, todas las dimensiones, porque nosotros sabemos que lo que nosotros vemos aquí es el 1% del 100, es decir, todavía no existe el 99% por conocer, que eso es a nivel del alma.
ese es el impulso inicial, y el impulso inicial es también está conectado con incluso con nuestros pensamientos, con nuestra mente, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Muchas gracias, Chava.